Bienvenido. Esto es Altar 24. Aquí encontrarás una palabra diaria, refrescante y profunda para el alma y tu conocimiento. Haz este lugar tu devocional. Te esperamos mañana. Dios bendiga tu vida y la de los tuyos. Escúchanos, conoce más de nosotros. Estamos en línea. ¿Qué fue eso? Toda la red se bloqueó por un segundo. Creo que fue Altar 24. Búscanos en el Facebook. Esto es Altar 24. Y ahora con ustedes, Marlon y la pastora bloguera. Saludos y bendiciones a todos los que nos escuchan, a este servidor Marlon y a la pastora bloguera por Altar 24. Dios los bendiga a todos y qué bueno que estamos aquí nuevamente para compartir con ustedes la continuación y una tercera parte de la enseñanza que está trayendo Marlon, conociendo la voz de Dios. Recordamos el email del programa que es 247mda@gmail.com. Amén. Mira, y Marlon, yo quiero compartir una palabra de la página de Facebook de la pastora bloguera y dice de la siguiente manera: una pregunta que ha matado muchos sueños. ¿Qué dirá la gente? No te preocupes por la gente, mejor preocúpate por lo que Dios dirá y lo que tiene preparado para ti. Amén. Y eso es una realidad. Muchas veces dejamos de hacer las cosas o no las hacemos pensando en lo que vaya a pensar la gente. Y realmente nos preocupamos más de la gente de lo que Dios pueda pensar de nosotros. Y nosotros siempre tenemos que ver qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios piensa, y que todo lo que hacemos lo hacemos para darle a Él toda la gloria y toda la honra. Amén, así es. Y entonces comenzamos esta noche con la tercera parte de Conociendo la Voz de Dios, ¿verdad? Correcto. Pero en esta parte vamos a hablar sobre la voluntad de Dios. Tenemos una escritura base que está en Juan capítulo 6 versículo 38, dice: porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y muchas veces pues, nos preguntamos qué es la voluntad. Y yo busqué una definición precisa y corta que dice que la voluntad es el poder de opción. O sea, usted tiene el poder de opción. Lo hago, no lo hago. ¿Ok? Usted es el que decide. Pero existen tres tipos de voluntad que operan en este mundo, que todavía están operando y seguirán operando. Número 1 está la voluntad propia. Esta es la voluntad del hombre. La naturaleza egoísta básica que desea andar a su propia manera. Cuando usted guía su vida por la voluntad propia, usted hace las opciones en base de su voluntad, sacando a Dios del panorama. Qué difícil es, pero así estamos viviendo, pastora. La Biblia advierte sobre la voluntad propia en Jeremías 10:23. ¿Qué dice, pastora? Reconozco, oh Jehová, que el hombre no es el Señor de su camino, ni el hombre es capaz de afirmar sus pasos. Amén. O sea, la voluntad propia es el funcionamiento de la naturaleza carnal del hombre. Dice 2 de Pedro 2, versículo 10. Y especialmente aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad. Estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores. Y eso es el faltar al respeto. ¿Por qué? Pues porque muchas veces tomamos la actitud de que nosotros no la sabemos todas y no respetamos las autoridades. La Biblia registra los resultados de la voluntad propia en el Salmo 81, versículo 12. ¿Qué dice, pastora? Por eso los entregué a la dureza de su corazón y caminaron según sus propios consejos. Amén. Amén. La Biblia declara que los líderes en la iglesia
no deben ser arrogantes. Y en un paréntesis escribí que hagan su propia voluntad. En Tito, capítulo 1, versículo 7, ¿qué dice, pastora? Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como mayordomo de Dios y que no sea arrogante. Amén. Ya ahí vimos el punto número 1, que es la voluntad propia. Ahora vamos a la segunda voluntad que opera en el mundo. Y esta es la voluntad de Satanás. Como todos sabemos, el enemigo Satanás tiene voluntad y desea destruir todo lo que es bueno en tu vida. Jesús advierte a Pedro sobre esto en Lucas 22, versículo 31. ¿Qué dice, pastor? Dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Como a trigo. Usted sabe cuando usted Me enredó la lengua ahí, ¿verdad, pastor? Eso es parte de... usted sabe que cuando se coge una espiga del trigo y tiene la semillita, usted la mueve. ¿Y qué ocurre? Se le salen las semillitas, se queda la espiguita sola, ¿verdad que sí? Pues así mismo hace el enemigo con usted. Lo coge y lo zarandea para quitarle todo lo bueno que usted tiene. Entonces Sí, que mismo manifieste la maldad, manifieste pues el irse en contra de la autoridad, manifieste todo lo malo, todo lo carnal, se manifieste ahí. Amén. En Juan 10:10 nos dice, que ese es un versículo que todos conocemos, ¿verdad, pastor? Ajá. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pablo menciona que algunos creyentes fueron hechos cautivos por la voluntad de Satanás. En 2 de Timoteo 2:26, ¿qué dice, pastora? Y se escapan de la trampa del diablo, quien los tiene cautivados a su voluntad. Cautivos a su voluntad. Amén. Y ahora vamos a la tercera voluntad, que es la voluntad de Dios. Y dentro de la voluntad de Dios tenemos 3 significados de esa voluntad. El número 1 es que la voluntad de Dios es soberana. Soberana, que viene del griego, de la palabra griega boulema. Y este es su plan predeterminado para todo lo que pasa en el universo. Este tipo de la voluntad de Dios se cumple sin tener en cuenta decisiones hechas por el hombre. Es su plan de amor para el mundo. Esta no requiere la cooperación del hombre. Aquí el hombre no toca un pito, como decimos nosotros. No tiene ni voz ni voto. Aquí Dios es el soberano. El hombre no tiene opinión ninguna. Ninguna. Entonces, la voluntad boulema de Dios está escrita en su palabra. Por tanto, esta se revela en la Biblia. Por eso hay que leer la Biblia, Marlon. Por eso es tan importante leer la Biblia, para conocer la soberana voluntad de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a conocer la soberana voluntad de Dios? Amén. La segunda voluntad, el segundo significado de la voluntad de Dios es individual. Individual. Que en el griego se conoce como telema. Y telema se escribe T-H-E-L-E-M-A. Se refiere al deseo de Dios para el hombre experimentar y vivir su voluntad, la voluntad de Dios. Amén. Es su plan individual para el hombre y la mujer. En esta, para que Dios cumpla su voluntad, se requiere el requisito, la cooperación del hombre. Usted tendrá el poder para escoger sí o no. Usted caminará en la telema o voluntad individual de Dios para su vida.
O sea que yo escojo hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Correcto. Por eso es que se llama la voluntad de Dios individual. Ok. Porque trabaja tanto con el hombre como con la mujer, pero individualmente. Individualmente. Y el tercer significado de la moral, de la voluntad de Dios, es que es moral. Y moral es los mandamientos revelados en la palabra escrita de Dios que enseñan cómo los creyentes deben vivir. Por eso es que esa palabra es el libro de vida o muerte. Porque la palabra te presenta qué cosas son buenas para el hombre y qué cosas no son buenas para el hombre. Te enseña lo que es el bien, lo que es el mal. Te enseña lo que es el espíritu y lo que es lo carnal. Y por sobre todas las cosas enseña lo que es el amor de Dios. Amén. Que eso es lo que nos llena a todos. Entonces, vamos a hablar de un tema que es Jesús y la voluntad de Dios. Jesús es el típico ejemplo de lo que es cumplir la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios fue la preocupación principal de Jesús durante su ministerio terrenal. Como leímos en la escritura base, Juan capítulo 6, versículo 38, que nos dice: Porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. O sea que el mismo Jesús establece que Él no vino a hacer la voluntad de Él, vino a hacer la voluntad del Padre, de Dios Padre. Entonces, la voluntad de Dios es traer a los hombres y mujeres para una relación correcta con Dios, con el mismo Dios. Entonces, Juan 6, 39 al 40 dice: y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. El propósito de la vida de Cristo era cumplir la voluntad de Dios. Aún de niño, no sé si usted se acuerda de ese pasaje, se preocupaba en hacer la voluntad de Dios. Como dice Lucas capítulo 2, versículo 49. Dice: ¿por qué me buscan? ¿No sabe que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? ¿Por qué lo buscaban los padres? Eso se Preocupados. lo dijo él a José y a María. Imagínense, buscándolo en el templo. Él estaba en el templo de la sinagoga, hablando allí con los eruditos. Y de momento llegan estos padres preocupados. ¿Cuántas veces a nosotros se nos perdían los niños en una tienda y nosotros desesperados buscándolo? Y de momento el niño estaba en un sitio con un juguetito, con una tonterita, como decimos nosotros acá. Y nosotros preocupados como si el niño... Imagínate esos padres que se le perdió Jesús. Niño. Y donde decidan irlo a buscar, no fue al mercado, no fue a la casa del la vecino. casa del vecino. No, ellos fueron a la sinagoga. Y qué impresión el ver a ese niño hablando con los eruditos de... Y entonces, fíjese lo que le dice: ¿por qué me buscabais? Y le vuelve y le dice con una pregunta: ¿no sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? En los asuntos del Padre tenemos que estar nosotros. Eso es así, María. Cada uno de nosotros. Eso es así. Cada uno de nosotros tenemos que estar presentes en los asuntos del Padre. Y los asuntos del Padre es la voluntad del Padre. Es la voluntad del Padre. Lo que el Padre determine, eso tenemos que hacerlo nosotros. Entonces, el ejemplo que tenemos que seguir, ¿cuál es?